Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Su copyright que han estado esperando este vídeo y finalmente ha llegado. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, o mejor dicho, en CEU superíndice 3 Mo Kerem Kedu superíndice 3 absolutamente prendado de Hande concretamente. De esos ojos que lo dejaron completamente sin aliento. Amigos, vamos a analizar esos momentos, esas miradas, esas interacciones que nos dejaron claro que entre ellos había algo muy ese que comunica en pantalla. Vamos a diseccionar esas más menos as grandes cosas que nos hicieron suspirar y que, seamos honestos, nos siguen haciendo suspirar. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto, dale like a este vídeo si te gusta el tema. Prometo que te vas a entretener muchísimo. Ahora entremos en materia. A ver, Q copyright, N no se enamoru superíndice 3 de Kerem y Hande en Senu con diéresis alcam. La serie fue un fenu superíndice 3 meno mundial y, claro, la química entre los protagonistas era innegable. Pero ese ayu de la trama, lo que realmente nos cautivó superíndice 3 fue la conexión superíndice 3N real que se palpaba entre ellos. Y esa conexión superíndice 3N tenua mucho que ver con la mirada. Y es que vamos a ser honestos, los ojos de Hande tienen un poder hipno superíndice 3 tico. Son expresivos, profundos, llenos de vida y sobre todo, transmiten una sinceridad que desarma. Y Kerem no fue inmune a esa magia. Si recuerdan bien al principio de la serie, la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan era pura tensión superíndice 3N, tiras y aflojas. Pero incluso en esos momentos de conflicto, se pudo ver una chispa en la mirada de Kerem cuando miraba a Hande. Era una mezcla de admiración superíndice 3N, curiosidad y también copyright N un poco de desconcierto, como si esos ojos estuvieran dole algo que con diéresis copyright LAUN no entendua. Luego, a medida que la historia avanzaba y la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan se se profunda, la mirada de Kerem también copyright N evolucionaba. Dejó superíndice 3 de ser solo curiosidad para convertirse en una contemplación superíndice 3N casi reverencial. Era como si estuviera descubriendo la belleza del alma de Hande a trabu copyright ese de sus ojos. Y claro, eso se reflejaba en su actuación superíndice 3N. No era solo que Kerem estaba interpretando a Serkan, era que Kerem estaba realmente viendo a Hande. Hay un momento específico que siempre me viene a la mente. Es en uno de los primeros capítulos, cuando Eda estuvo hablando de su sueu más menos os y de su pasión superíndice 3N por la jardinerua. Serkan la escucha con atención superíndice 3N, pero en un momento dado, la CU Mara hace un primer plano de Kerem y su mirada. Su mirada lo dice todo. Es una mezcla de asombro, de admiración superíndice 3N y de un incipiente cariu más menos o. Se puede ver que estuvo genuinamente conmovido por la vulnerabilidad y la pasión superíndice 3N de Eda. Y esa mirada, amigos míos, no se actúa. Se siente. Y no solo en los momentos dramáticos. Incluso en las escenas ligeras y divertidas, se pudo percibir la fascinación superíndice 3N de Kerem por Hande. Cuando Eda hace alguna de sus travesuras, la mirada de Serkan era una mezcla de exasperación superíndice 3N y de ternura. Era como si pensara, ¡ay, esta chica! Me vuelve loco. Y a nosotros también copyright N nos vuelvo a locos. Otro detalle que no podemos pasar por alto es el lenguaje corporal. A menudo Kerem se inclinaba ligeramente hacia Hande cuando hablaba con ella, como si quisiera estar ese cerca, como si necesitara escucharla con ese atención superíndice 3N. Y por supuesto, las sonrisas. Las sonrisas lidas y genuinas que compartúan. Esas sonrisas que te hacen pensar, acu hay algo especial. Por supuesto, todo esto es interpretación superíndice 3N. No podemos saber con certeza qué copyright pasaba por la cabeza de Kerem en esos momentos. Pero como espectadores, como fans, tenemos derecho a interpretar lo que vemos y a sentir lo que sentimos. Y lo que vimos, lo que sentimos, fue una conexión superíndice 3N profunda y genuina entre dos personas. Una conexión superíndice 3N que al menos por un tiempo trascendió superíndice 3 la pantalla. Y ese ayu de Senu con diéresis al cap,
hemos visto a Kerem en numerosas entrevistas y eventos expresar su admiración superíndice 3N y respeto por Ande. Siempre habla de ella con cariño más menos o destacando su talento, su profesionalismo y su gran corazón superíndice 3N. Y una vez mudese, esa admiración superíndice 3N se refleja en su mirada. Y aunque su relación superíndice 3N romántica haya llegado a su fin, el respeto y el cariño más menos o que se tienen mutuamente siguen siendo evidentes. Y eso, amigos míos, es algo que vale la pena celebrar. Porque al final del día, lo que importa es la conexión superíndice 3N humana, la capacidad de ver y valorar a la otra persona por lo que es. Creo que podemos decir con seguridad que Kerem Bürsin quedó superíndice 3 prendado de los ojos de Ande Eru Parrafoel. Unos ojos que lo dejaron sin palabras, unos ojos que le revelaron una belleza interior que lo cautivó superíndice 3. Y unos ojos que a nosotros como espectadores, nos regalaron momentos inolvidables. Bien amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Recuerden que hemos explorado CU superíndice 3 la mirada de Ande Eru Parrafoel, y específicamente sus ojos, tuvieron un impacto notable en Kerem Bürsin, tanto dentro como fuera de la pantalla, destacando esos momentos clave donde su conexión superíndice 3N era palpable y CU superíndice 3 su lenguaje corporal y expresiones faciales reforzaban esa química innegable. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí tener su apoyo y saber que disfrutan del contenido que creo. Ahora, me encantará saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que la mirada de Ande tuvo un efecto especial en Kerem? ¿Le es su momento favorito de ellos juntos? Du copyright genme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Ande, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Me ayudan a seguir creciendo y creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Pero espera, que esto no acaba acu. Porque como su copyright que es tú ese tan enganchado como yo a esta historia, he preparado un análisis a fondo, una verdadera inmersión superíndice 3N en el mundo Kerem Ande. Vamos a profundizar aún más en esa conexión superíndice 3N, en esos gestos, en esos instantes que nos robaron el corazón superíndice 3N. Porque su copyright que quieres ese. *** la magia de Senú con diéresis al cap. Un fenu superíndice 3 meno global ***. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, hay que recordar el impacto que tuvo Senú con diéresis al cap. No fue solo una serie S, fue un autocopyright tico fenu superíndice 3 meno cultural que trascendió superíndice 3 fronteras. Desde Turquía hasta Amu copyright rica latina, pasando por Europa y Asia, millones de personas se engancharon a la historia de Eda y Serkan. Y seamos sinceros, gran parte de ese copyright cito se debió superíndice 3 a la química innegable entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. La serie tenía todos los ingredientes para triunfar, una trama atractiva, personajes carismáticos, un ritmo dinámico y una banda sonora pegadiza. Pero lo que realmente la diferenciaba de otras comedias románticas era la autenticidad que transmitían sus protagonistas. Y es que, como ya hemos dicho, la conexión superíndice 3N entre Ande y Kerem era palpable, real, y eso se reflejaba en cada escena. *** los ojos de Ande, un universo por descubrir ***. Hablando de Ande, copyright decir de sus ojos. Son, sin duda, uno de sus mayores atractivos. Grandes, expresivos con un brillo especial que parece iluminar toda la pantalla. Son ojos que hablan, que ruen, que lloran, que transmiten emociones con una intensidad arrolladora. Y lo más importante son ojos que transmiten sinceridad. No es casualidad que Kerem se sintiera a copyright o por ellos. Los ojos son el espejo del alma, dicen, y en los ojos de Ande se puede ver una persona genuina, apasionada, con una gran sensibilidad. Una persona que sin duda, tiene mucho que ofrecer. Pero, ¿CU superíndice 3 influyeron esos ojos en la actuación superíndice 3N de Kerem? Pues de muchas maneras.
En primer lugar, le sirvieron de inspiración superíndice 3N. Ande, con su talento y su profesionalismo, motivaba a Kerem a dar lo mejor de sí mismo. Y en segundo lugar, le facilitaron el trabajo. Cuando un actor tiene una buena conexión superíndice 3N con su compau más menos 0, la actuación superíndice 3N fluye de manera natural, sin esfuerzo. Y en el caso de Kerem y Ande, esa conexión superíndice 3N era evidente. Asterisco asterisco las miradas de Kerem, un reflejo de amor y admiración superíndice 3N asterisco asterisco. Si los ojos de Ande son hipnus superíndice 3 ticos, las miradas de Kerem no se quedan a s. Con el paso de los capítulos, pudimos ver CU superíndice 3 mo su mirada hacia Ande iba evolucionando. Al principio era una mirada de curiosidad, de interu copyright S. Luego se transformó superíndice 3 en una mirada de admiración superíndice 3N, de respeto. Y finalmente en una mirada de amor. Esas miradas no eran solo parte del personaje de Serkan, eran también copyright N, un reflejo de los sentimientos de Kerem hacia Ande. Y es que, como hemos dicho, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se difuminaba en muchas ocasiones. Hay un detalle que me parece especialmente significativo. En las escenas en las que Serkan miraba a Eda con ternura, con adoración superíndice 3N, se pudo ver un brillo especial en los ojos de Kerem. Un brillo que no se puede fingir. Un brillo que solo aparece cuando ese enamorado. Asterisco asterisco el lenguaje corporal, delicadeza y cercanía asterisco asterisco. Mune se halló de las miradas, el lenguaje corporal de Kerem también copyright N revelaba su fascinación superíndice 3N por Ande. Como ya hemos comentado, a menudo se inclinaba ligeramente hacia ella cuando hablaba, como si quisiera estar muy cerca, como si necesitara escucharla con muy atención superíndice 3N. Otro gesto que me llamaba la atención superíndice 3N era la forma en que Kerem tocaba a Ande. No eran toques bruscos ni invasivos, eran toques suaves, delicados, llenos de respeto. Un simple roce en el brazo, una mano en la espalda, un abrazo lido. Pequeu más menos os gestos que transmita copyright han un gran afecto. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las sonrisas. Las sonrisas que comparta copyright an Kerem y Ande eran genuinas, contagiosas, iluminaban toda la pantalla. Eran sonrisas que demostraban que 60 copyright an CU superíndice 3 modos y felices el uno con el otro. Asterisco asterisco entrevistas y eventos, confirmando lo evidente asterisco asterisco. La química entre Kerem y Ande no se limitaba al plato superíndice 3 de rodaje. En numerosas entrevistas y eventos, pudimos ver CU superíndice 3 mo se relacionaban fuera de CU maras. Y en esas situaciones, quedaba a un mundo ese claro que entre ellos había algo especial. Kerem siempre hablaba de Ande con admiración superíndice 3N y respeto. Destacaba su talento, su profesionalismo, su sentido del humor y su gran corazón superíndice 3N. Y lo muy importante se notaba que la apreciaba como persona. Ande por su parte también copyright N tenua palabras elogiosas para Kerem. Reconoca copyright a su talento como actor, su compromiso con el trabajo y su capacidad para hacer la rea copyright R. Y al igual que Kerem, se notaba que lo valoraba como amigo. Asterisco asterisco el fin de una relación superíndice 3N, el inicio de una amistad asterisco asterisco. Como todos sabemos, la relación superíndice 3N romántica entre Kerem y Ande llegó superíndice 3 a su fin. Fue una noticia triste para muchos fans, que esperaban que su amor trascendiera la pantalla. Sin embargo, ambos demostraron una gran madurez y respeto al separarse de manera amigable. Y aunque ya no está copyright N juntos como pareja, el cariño más menos o y la admiración superíndice 3N que se tienen mutuamente siguen siendo evidentes. Han mantenido una relación superíndice 3N cordial y profesional, y siguen apoyándose en sus respectivos proyectos. Esto demuestra que al final del dúo, lo muy importante es la conexión superíndice 3N humana, la capacidad de ver y valorar a la otra persona por lo que es. Y en el caso de Kerem y Ande, esa conexión superíndice 3N sigue existiendo, aunque haya evolucionado con el tiempo. Asterisco asterisco conclusión superíndice 3N, un legado imborrable asterisco asterisco. En resumen, creo que podemos afirmar con rotundidad que Kerem Bürsin quedó superíndice 3 prendado de los ojos de Ande Eru Parrafoel. Unos ojos que lo cautivaron desde el primer momento, unos ojos que le revelaron una belleza interior que lo enamoró superíndice 3.
Y unos ojos que a nosotros como espectadores nos regalaron momentos inolvidables. La historia de Kerem y Ande es una historia de amor, de admiración superíndice 3N, de respeto y de amistad. Una historia que nos demuestra que a veces la realidad supera la ficción superíndice 3N. Y una historia que sin duda seguirá viva en nuestros corazones durante mucho tiempo. Y ahora amigos, hemos llegado al final de este análisis a fondo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Recuerden que hemos explorado en detalle CEU superíndice 3 la mirada de Ande Eru Parrafoel, y específicamente sus ojos, tuvieron un impacto notable en Kerem Bürsin, tanto dentro como fuera de la pantalla, destacando esos momentos clave donde su conexión superíndice 3N era palpable y CEU superíndice 3 su lenguaje corporal y expresiones faciales reforzaban esa química innegable. Hemos analizado entrevistas, eventos y gestos que confirmaban lo evidente, la fascinación superíndice 3N de Kerem por Ande. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí tener su apoyo y saber que disfrutan del contenido que creo. Ahora, me encantará saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que la mirada de Ande tuvo un efecto especial en Kerem? ¿Le es su momento favorito de ellos juntos? Du copyright gemme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Ande, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Me ayudan a seguir creciendo y creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el amor es tú en el aire y en los ojos.